Por hablar de cambio climático, simplemente me gusta hacer este paralelismo, es decir, nuestra civilización es este barco, enorme barco petrolero, el simbolismo del cambio climático, bueno, un huracán en este caso. Entonces, nuestra civilización es como este barco, pero tenemos que tener en cuenta que estamos llenos de petróleo y eso hace que nuestra capacidad de movernos rápidamente para esquivar ese huracán es bastante reducida. Es decir, tenemos que tomar las medidas a tiempo para poder irnos, en este caso pues, sería a la derecha. Pero tenemos que saber quién es el capitán del barco y si los marineros están todos de acuerdo hacia dónde va el barco. Eso es lo que intentaba decir antes con el hecho de que todos tenemos que ponernos quizás a trabajar en la misma dirección. Y sobre todo, qué vamos a hacer con ese cargamento. Es decir, que somos capaces de quizás meternos en un barco más pequeño, a vela, o a energía solar, como el que atravesó el Atlántico solamente con placas fotovoltaicas el año pasado. Es posible. Podemos hacerlo, pero la cuestión es si lo vemos y estamos convencidos de que es posible. Esto es de nuestro informe del Planeta Vivo del año pasado, simplemente que aquí se mide la huella ecológica por persona de cada país del mundo, siendo la media mundial de 2 hectáreas más o menos, y España creo que es el 12º país. Como vemos, la mayor parte de la huella ecológica española es debida a la energía, pero también a la explotación de recursos agrícolas y también de agua. Dentro de la huella ecológica se toman diferentes parámetros, como son la energía, las tierras agrícolas, las tierras de pastoreo, los bosques, las pesquerías y los asentamientos humanos. Curiosamente, le pongo esta gráfica para que quede claro que hay algunas regiones del mundo que tienen todavía cierta biocapacidad sin utilizar, es decir, que todavía tienen recursos que todavía no están explotados por encima de su capacidad de regeneración. Curiosamente, si lo vemos, se mencionaron aquí en la anterior exposición, América Latina y África. ¿Por qué China está cerrando contratos sobre recursos naturales en América Latina y África? Porque realmente esos son los únicos continentes donde todavía hay capacidad de extracción de estos recursos. Simplemente es por eso, porque los otros ya básicamente están ya todos los otros continentes están ya sobreexplotados. Y como vemos, los países que más se pasan de huella ecológica son los que también han tenido más desarrollo económico. Parece que evidentemente va junto. Para hablar de crisis, me gusta poner algunos ejemplos porque los seres humanos nos olvidamos de nuestra historia y, sin embargo, muchas veces deberíamos intentar mirar atrás los errores que hemos cometido y aprender de ellos. Sería de sabios, ¿no? Pero quizás a veces, como decía Enrique Iglesias, tenemos mucha información, pero no tenemos formación. Entonces no sabemos quizás interpretarlos. El caso no sé si os es conocido el caso del Imperio Sumerio. Una de las primeras civilizaciones se autodestruyó a sí mismo por una sobreexplotación agrícola. Es decir, el Imperio Sumerio, esto es una de sus capitales. Fijaros la magnificencia para ser el siglo XIV a.C. Lo que hicieron básicamente fue utilizar cada vez más regadío para tener más recursos agrícolas, que era la energía de la época. Talaron todas las laderas de las colinas, por lo cual se vinieron abajo las colinas y se llenaron los cursos de ríos de sedimentos, y todo eso hizo que la agricultura, que antes era floreciente, pues junto con el calor y la subida de la capa freática por la sobreirrigación y luego el hecho de que se evaporaba y entonces la sal se iba acumulando en el terreno, pues se cargó completamente el terreno, como es que ha quedado ahora perfectamente demostrado, se ha quedado en puro desierto. Eso es un ejemplo, es decir, somos capaces, y esta era una de las primeras civilizaciones que en su momento era lo más importante, una de las más importantes sobre el planeta, pero se autodestruyó, básicamente sobreexplotando sus recursos. El caso de Micenas, la famosa Micenas de Homero, de la cual salieron los griegos a rescatar a Helena de Troya, también es otro ejemplo, es decir, la grandeza de Micenas está basada era la época del bronce, en utilizar los recursos de la biomasa, madera en este caso, para generar
artilugios de bronce. Entonces se cargaron completamente todo su entorno, todos los bosques de su entorno, y ha quedado así. Incluso hoy en día está en este estado. Si habéis ido a Micenas lo habréis constatado. ¿Y qué pasó con Micenas? Pues que después de haberse quedado sin bosques, perdió cualquier tipo de importancia en el desarrollo histórico de Grecia. Y eso ocurrió también con Atenas más adelante y con todas las ciudades griegas que fueron víctimas de su sobreexplotación de los recursos, en este caso forestales, que era la base de la metalurgia y la base del comercio, porque los barcos y del poderío naval de estas ciudades. La isla de Pascua, creo que os es más familiar, es un experimento a escala muy pequeña de isla de lo que ocurre cuando en un entorno cerrado, como podía ser nuestro planeta, se introducen 500 seres humanos y en el siglo V después de Cristo, y en el siglo XV después de Cristo ya se habían cargado toda la isla. Y de haber llegado a un máximo de 10.000 a 15.000 personas en la isla, en el 1800 quedaban 122, la última vez que se contaron. Pero bueno, eso es una historia muy larga. Para intentar concentrarme en lo que me había pedido Luismi, que era si no voy a ir viendo el tema de las soluciones energéticas, pero sí hacer una pequeña reflexión sobre si el modelo de crecimiento español era sostenible o no. Estas son las últimas proyecciones de la Comisión Europea de cómo ha crecido España en los últimos años, siempre por encima de la zona euro, y las previsiones para el futuro. Y estas son las inversiones que se han hecho en España y las previsiones para el futuro. Aquí tenemos al otro lado las emisiones y el consumo energético españoles. El crecimiento económico español ha estado basado en una enorme intensidad energética, en este caso de carbono, y esto ha hecho que se consuma mucha más energía que el resto de los países europeos y sea el país que más se aleja de su objetivo de Kioto a nivel mundial. En ese sentido, quizás este año haya bajado debido a la crisis, el 2008 se cierra con reducciones de emisiones, pero evidentemente si vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a retomar otra vez esa senda acoplada de consumo energético, más emisiones, más crecimiento económico. Eso es lo que hay que desacoplar. Evidentemente estamos llegando a los límites del planeta, entonces si nos lo planteamos desde un punto de vista bastante lógico, cualquier medida ahora para salir de la crisis que conlleve un incremento de la destrucción de los recursos naturales o incremente el consumo de combustibles fósiles es insostenible. Desde nuestro punto de vista ya hemos llegado a ese punto, es decir, no podemos incrementar más el consumo, ni de recursos, porque ya hemos pasado la huella ecológica del planeta, es decir, su capacidad, ni tampoco de combustibles fósiles, porque entonces no reducimos las emisiones y seguimos aumentando la huella ecológica de la humanidad. Evidentemente, para poder solucionar este problema es necesario hacer lo mismo con mucho menos, especialmente en los países desarrollados, ya que lo que podamos ahorrar nosotros se lo tenemos que ceder, con lo que se hablaba de solidaridad, a los países, como veíamos, que se han desarrollado mucho menos que nosotros. Porque realmente si le hacemos un análisis, está bien, los chinos pueden haber aumentado, pongamos que en los últimos años hubiesen aumentado un 60% su economía. Si tenían $100 por persona en el año, pongamos 80, si le añades un 60%, ¿qué tienen? Pues tendrán $160. Muy bien. En Estados Unidos pongamos que tenían $10.000. Su economía ha aumentado un 10%. Aún así, con solo un 10%, el resultado final es que de los $10.000, ¿cuántos tienes? $11.000. $1.000 más contra los $60 de los chinos. Es decir, realmente el crecimiento económico favorece mucho más a los que ya tienen mucho que a los que tienen poco. Y eso habría que reflexionar así. Nosotros realmente podemos, en términos, no hablo de empleos, pero en términos económicos podemos reducir en 10% nuestra economía si supiéramos redistribuir los empleos y la riqueza y no nos pasaría absolutamente nada. Pero en China, por ejemplo, perder un 10% de la economía sería catastrófico para millones de personas, porque no hay más que $160 por persona. Y finalmente, una de las cuestiones más importantes es que tenemos que estabilizar, realmente pensarlo así, hay que estabilizar la población mundial.